no me gustan sus modales, solo piensan en sus bienes capitales. Esta vez vengo a hablarles con mis armas musicales. No me gustan sus modales, solo piensan en ratas, corbatas, criterio, cuadra de cerdos su imperio. El fin justifica el medio, lágrimas en el cementerio. Y crisis más crisis, mentiras, recortes. Esto no hay quien lo soporte, no. Y encima de que hacen lo que quieren, quieren que estés callado, obediente y que te comportes. Y paraísos fiscales sus tierras, y chofer mansiones sus perlas, benéficas apoyando guerras, y poder, avaricias y mierdas. No quiero que suenen bombas, no quiero que suenen acordes. No quiero que suenen bombas, yo quiero que suenen. Gabón, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de estado de excepción. Al finales de la penúltima semana dábamos cuenta o teníamos noticia de un homicidio, un doble homicidio ocurrido en el barrio de Ocharcoaga. Un doble homicidio por el cual fueron detenidas unas personas y como consecuencia de todos esos elementos se abrió un debate en torno a diferentes cuestiones vinculadas a seguridad, vinculado a políticas de asistencia social y un debate profundo que trascendió el propio ámbito del barrio de Ocharcoaga. Para todo ello contamos esta noche en el plató con diferentes personas invitadas. A mi izquierda, comenzando por Aritz Obregón. Aritz, Gabón, ongi etorri. Muy buenas. Bueno, Aritz, eres vecino de Ocharcoaga, ¿no? Y bueno, conocer un poco de la vida del barrio. La verdad es que me sorprendió y me alegró de cierta manera que la respuesta del conjunto de vecinas del barrio fuera una movilización masiva, ¿no? De 3.500 personas, acompañando el dolor de la familia, de las víctimas y de una manera serena, ¿no? Mostrando que Ocharcoaga tiene problemas y que... Bueno, Carlos Renedo, que se encuentra entre Aritz y yo, es una persona conocida en un momento vecinal en Bilbao. Carlos Renedo, hiciste un hilo que tuvo repercusión en las redes sociales, un hilo en Twitter, pues en el cual empezabas a dar claves que se alejaban un poco de ese foco securócrata que hay y hacías hincapié en el abandono que sufría Ocharcoaga. No sé si podemos introducir como captura de pantalla el hilo de Carlos, bueno, en el cual eso haces mención a diferentes datos en torno a la realidad de Ocharcoaga, tales como tasas de homicidio. Cuentas un poco cuál es la historia, no sé, adéntranos un poco en lo que fue ese hilo. Bueno, Gabón, Azteco, yo también soy vecino de Ocharcoaga y estoy viendo un poco el día que conocimos la noticia, que como dice Aritz, nos dejó bastante en shock. Era un jueves, la primera respuesta se hizo el viernes y pues fue muy masiva. Igual en ese primer momento desde el barrio lo más importante era mostrar pues nuestra solidaridad con la familia de las dos personas asesinadas y bueno, y mantener la calma, pues porque es cierto que ese tipo de hechos crean pues bueno, problemas en el barrio y hemos tenido unos días duros y este hilo ya está escrito el lunes y venía un poco a responder a dos cuestiones. Una, un poco pues bueno, como estamos viendo también en el barrio cómo estaba colocando ciertos medios de comunicación, digamos, amarillistas, el barrio, y un poco lo que siempre hemos dicho en Ocharcoaga, ¿no? Nos cuesta mucho quitarnos cierto estigma y parece que para ciertas personas por vender 4 periódicos todo vale y en 2 días son capaces de destrozar, y no de destrozar, sino de dar una imagen distorsionada de lo que realmente es el barrio, que como ha dicho Aritz, pues es un barrio que ha sabido responder de una forma combativa y solidaria. Y la segunda vertiente era también, pues en esos días, ¿no? De jueves a lunes, hablando en el barrio con las personas militantes y de colectivos y en Bilbao, viendo un poco cómo también le costaba a la izquierda bilbaína dar la vuelta a ese discurso, ¿no? de
de mano dura, del que le hace la paga, ¿no? Un poco populista y demás. Y a raíz de eso, pues, no es todas las ideas, evidentemente, no, o sea, es un compendio de un montón de conversaciones y de debates que estábamos teniendo en el barrio para dar respuesta, y bueno, viene un poco a intentar, por un lado, contextualizar qué es Otxarkoaga y de dónde viene, y por otro lado también algunas claves de por dónde debería ir la respuesta a ese tipo de hechos. Por citar varios elementos del tuit, hacías referencia a la desigualdad, a la gran, bueno, en relación a Otxarkoaga, en términos comparativos en relación al resto de Bilbao, la media, ¿no? Desigualdad o diferencias grandes en relación a la renta, en relación a la edad. También hacías referencia a recortes que se están dando en relación a políticas sociales y, bueno, que generan amplias zonas de exclusión en el barrio. También hablabas del elemento de la proximidad, ¿no? Esto es, de cómo la ciudadanía residente en Otxarkoaga estaba o se sentía, se podía sentir relativamente lejos de lo que son las instituciones, de lo que son los elementos vinculados al funcionamiento normal de las instituciones. Podría ser bien policía, bien cualquier elemento hacia el cual poder dirigirse, ¿no? Y también se llegó a citar como en Otxarkoaga había un problema en relación a las denuncias. Esto es que se quería denunciar un delito, que había que desplazarse hacia Merilla, y bueno, eso, teniendo en cuenta cuál es la edad media de la vecindad de Otxarkoaga, pues es evidente que influye en las estadísticas en relación a la delincuencia. Sí, un poco lo que venía era a dar diferentes parámetros para analizar cuál era el problema y entender que, evidentemente, sin poder nunca llegar a justificar, ni siquiera yo poder llegar a entender en qué momento se puede dar una situación como la que se ha dado, que es, pues a mí me cuesta mucho todavía encontrarle algún tipo de explicación, pero sí podíamos hacer también hincapié en que bueno, a veces las cosas también no son casualidad, y como bien has apuntado, pues bueno, pues coincide que en el barrio sí hay un sentimiento de dejadez. Yo creo que ha sido histórico, a veces por su mera situación periférica físicamente, pero básicamente porque siempre se ha entendido que bueno, pues que por desgracia en Bilbao ha gobernado una derecha, y es un barrio que históricamente ha sido trabajador, de izquierdas, y siempre ha sido, o sea, no se ha respondido a las necesidades que tenía el barrio desde que nació, que eran carencias muy, muy potentes, urbanísticas, sociales, asistenciales y demás. Y un poco también venía a explicar que la situación que estamos padeciendo en contexto general de crisis, de recortes y demás, seguramente afecta de manera más concreta a los barrios que de por sí ya tienen pues bolsas de exclusión, tasas altas de paro y demás. Y en el tema de la seguridad sí venía también a dar un dato que a veces cuando ocurren esas cosas y cuando hay bombardeo se olvida, y es que bueno, la realidad es que la mayoría de delitos, más de la mitad, se cometen en el centro de la ciudad, en el casco viejo y en Abando. O sea, al lado de la milla de oro de la ciudad es donde más delitos se cometen. Y Otxarkoaga es verdad que se puede estar distorsionado por el tema de las denuncias y demás, pero históricamente ha estado a la cola de los delitos, lo cual no quiere decir que no pueda haber una percepción de inseguridad y de miedo. Bueno, a mi derecha tenemos a Yolanda Reclusa. Yolanda es una vecina del casco viejo, has trabajado y trabajas en movimientos sociales, también bueno, estás no sé si al frente de la Morada de Bilbao. Gabón, Yolanda, bueno, siendo vecina del casco viejo, sí que queremos introducir un elemento en el cual confluyen Otxarkoaga y el casco viejo, y es la tasa, bueno, de la esperanza de vida, los sales de esperanza de vida. Eso es Osakidetza la que se encarga de la gestión de estos datos. Si podemos introducir un recurso que tenemos, Yolanda, nos podríamos fijar en que de toda la comunidad autónoma vasca se encuentran en el vagón de cola, vamos a ampliar la imagen, en el vagón de cola en relación a la esperanza de vida se encuentran 3 barrios. Uno es el que más, Bilbao la Vieja, el segundo sería Otxarkoaga y el tercero sería
El Casco Viejo. Casco Viejo. Esperanza de vida. Buenas noches. Diferencias abismales de esperanza de vida entre distintas zonas de Bilbao. ¿Qué explicación puede tener? Bueno, yo como vecina del Casco Viejo, lo que he visto pasar en el Casco Viejo es que la población joven, hubo una etapa en que fuimos a vivir al Casco Viejo porque era lo que más molaba, pero éramos los que menos íbamos a generar descendencia. Es decir, éramos la gente que estábamos a movimientos, a hacer una vida más independiente. Entonces yo he visto cómo desde los años 84, que yo me instaló en Somera, hasta ahora el Casco Viejo se ha ido viendo que por dos etapas. Una etapa venía gente joven a vivir, pero se marchaban a vivir fuera, ¿no? En cuanto la gente adquiría un poder adquisitivo un poquito mayor, se marchaban a vivir fuera. Pero bueno, yo quería decir dos cosas. Para mí lo que ha pasado en Otxarkoaga estos días creo que es un fracaso de las instituciones, del ayuntamiento, por supuesto, cómo gestiona estas crisis, que hace de ellas una alarma social, que genera miedo en toda la población. Y una segunda parte es los medios de comunicación. El Correo en concreto ha tenido unas portadas estos días muy amarillas que han han amenazado a todo el mundo diciendo que había bandas de jóvenes asesinando. Para mí, cuando un joven mata, es un fracaso de toda la institución, de las políticas públicas, y es un fracaso de toda la sociedad. Y hay que felicitar a Otxarkoaga, a los vecinos de Otxarkoaga, a cómo ha reaccionado el colectivo. El barrio ha quedado representado por gente dialogante que no ha buscado revancha, mientras que las instituciones se han ido de fiesta, no han acudido, no han hecho otra vertiente que hablar de mandar más policía y hacer de sheriff matones. Pero volviendo al tema de la edad, yo creo que, por lo menos lo que yo conozco, los barrios se envejecen porque no se generan buenas infraestructuras, y donde se generan formas de vida más cómodas es donde va la gente que adquiere un nivel de vida, 2 salarios en una pareja, y entonces van a vivir fuera. ¿Qué ocurre con Bilbao la Vieja y con el Casco Viejo, que es lo que yo más conozco? Pues que la gente que se hace difícil vivir en un 5º piso sin ascensor cuando ya llegas a una edad, que no te generas una forma de vida cómoda porque hay muchos inconvenientes y luego no se atiende, esos barrios no se atienden igual que se está atendiendo el centro de Bilbao, ¿no? Económicamente. Quiero que repares, introducimos un recurso. Normalmente cuando suelen acontecer estos sucesos, desde la clase política se suele barrer el tono y bueno, quiero que también la gente que está viendo el programa vea una imagen a escasas horas de la conclusión de haberse perpetrado ese crimen. Y bueno, es una imagen de un Afonso Gil, teniente alcalde, totalmente consternado y compungido. No sé si eso es. Si quedan palabras para ver esta imagen, no quedan palabras. Es un poco un reflejo. Se dice por sí solo. Cuando veáis esta imagen, incluso cuando le quiten la mía para que se vea bien. Ahora sí que veis bien qué momento se está viviendo. Pues es un poco apuro y vergüenza ver cómo están nuestras instituciones en estos momentos, ¿no? Como la ciudadanía, lo alejada que está de los entornos donde se toman las decisiones. Y eso para mí es el gran problema. Cuando un grupo de vecinos como los que vemos aquí hoy o los que han estado en Otxarkoaga durante toda esta semana arropando el entorno de los familiares de los muertos y arropando, yo supongo, también a los familiares de los chavales que han sido los asesinos, ¿no? O el asesino, que no sabemos todavía, pues ese es lo que a mí me resulta reseñable, ¿verdad? No, esta secuencia de... Era anecdótico, pero también es un poco significativo, un poco de la hipocresía, ¿no? De cómo son muchas veces unos discursos ante cámara y luego cómo son capaces de tuitear, o bueno, no sé, de difundir una foto por las redes sociales en un sentido totalmente opuesto, bueno, a escasas horas de lo que ha sucedido en Otxarkoaga, ¿no? Ya pegando un pequeño salto, el debate, es cierto que ha habido discursos por parte de la izquierda, desde un punto de vista haciendo hincapié en en el factor estructural, factor estructura, inversión en política social, el propio gasto que se hace en el cuidado de esos menores, que se supone que han sido los homicidas y que se supone que ahora de repente nos acabamos de dar cuenta que no están debidamente atendidos, por lo que parece, y vuelve un debate que es un debate que se ha extendido por toda Europa y es un debate en el que
en numerosos lugares la izquierda resulta perdedora, ¿no? A mí me viene, por ejemplo, a la cabeza la irrupción del populismo de extrema derecha, el discurso que suele tener en torno a estas cuestiones, muy vinculado a la seguridad, y cómo fundamentalmente en núcleos urbanos muy depauperados, de una renta que podría ser homologable a la de Ocharcoaga, por ejemplo, ¿no? Como esos núcleos que tradicionalmente eran feudo por ejemplo, en Francia, el Partido Comunista Francés, en Ocharcoaga podemos hablar de un PSOE, por ejemplo, ¿no? Que ha sido la fuerza hasta hace poco hegemónica, como en esos núcleos de población hay una transacción de voto, y no solo eso, sino una permeabilidad en torno a discursos de extrema derecha. Tenemos el caso de Sestao, en el cual la alcaldía, es un PNV, ya sabéis que no es bicefélico, tiene 1 millón de cabezas, y una de sus cabezas, la de Josu Vergara, con un discurso muy de extrema derecha, consigue arrasar y arrebatar ese voto tradicionalmente socialdemócrata. Y os quería preguntar, con un discurso tradicional de izquierda, vinculándolo al estructural, en el que no ofrece soluciones a largo plazo o a corto plazo, y no ofrece, en cierto modo, elementos que sacien esa ansiedad cortoplacista y sobre todo esa sensación que tendrán muchas personas de avanzada edad, que físicamente también se ven un poco más mermadas, ¿no? A la hora de poderse, por ejemplo, defender. ¿Qué riesgo hay? ¿Qué riesgo cabe a día de hoy en torno a una hipotética articulación de un discurso populista de extrema derecha, prosecudócrata, y cómo tiene sentido que articular la izquierda en torno a ese discurso? Empezar como por donde queráis y... Muy bien. Yo creo que bueno, en estos momentos no creo que exista riesgo de que surja ningún tipo de fuerza extrema derecha o algún sujeto político pueda asumir esas posiciones. Sí es cierto que en ciertos momentos, pues como en Maroto o Sestao, ¿no? Nos encontramos con que es cierto que el PNV, el PP en algunos momentos puntuales asume ese discurso, pero yo no creo realmente que haya ese peligro. Es cierto que se puede dar en ciertos momentos, pero no existe ese peligro. Yo creo que el problema está en que no estamos sabiendo explicar a la gente, a las clases populares, que nuestra apuesta es por defenderlas. Eso es realmente lo que buscan. O sea, comentabas el ejemplo de Francia. En Francia triunfa el Frente Nacional porque encuentran, las clases populares francesas encuentran en el Frente Nacional alguien que les protege de la globalización. Es decir, no nos ven a las fuerzas de izquierdas como las que van a ser capaces de garantizar un mínimo nivel de vida. Sí, pero en torno a la cuestión del discurso relacionado con la seguridad y con problemas migración, delincuencia, todos esos problemas, la izquierda es capaz de desafiar... Tenemos que separar seguridad de inmigración, eso para empezar. Y la infancia, por supuesto, tenemos que separarla también. A mí, por lo menos, lo que más me preocupa de lo que estamos analizando hoy es cómo la institución, o sea, el alcalde, ha pretendido perseguir a los niños y generar una idea de que son niños menores los que están sueltos salvajes por la ciudad, asaltando alcienitos. Eso es una vertiente que yo creo que es la que ha hecho más daño, porque nos amenazaba a todos con que posiblemente podríamos ser amenazados por unos niños que estuvieran desarraigados, ¿no? Esa era una de las amenazas. La segunda amenaza que viene, la segunda cuestión que viene es ¿quién te defiende? ¿Te defiende la policía? La policía no te puede defender de eso. ¿Y como izquierda nosotros queremos más policía? No, nosotros queremos mejores servicios. Y lo que queremos son servicios cercanos y que atiendan a esos menores de una manera directa, que acompañen a la inserción de esas personas en entornos donde luego se le pueda tener una perspectiva de futuro. Entonces, como izquierda, nosotros lo que tenemos que luchar, yo pienso que es por acercarnos cada vez más a las políticas a las personas en concreto y no trabajar con las políticas como si fueran grandes planes estratégicos, que es lo que hace la derecha tradicionalmente. La derecha más liberal de un plan estratégico y lo implementa. Con un plan implementado ya se cree que ha resuelto el problema, luego se van de bares. Nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos de cómo se cumplen esos planes que están ellos proyectando y que nos dejen participar para que sea nuestra palabra como usuarios, como vecinos o como afectados de los problemas los que tengamos derecho a poder rectificar las políticas que se están adoptando. Yo creo que ahí es donde nos vamos a unir, en la petición de participación y de claridad de las cosas que se han decidido desde las estructuras y de las instituciones. Bien, Carlos,
había un paradigma que era hegemónico, por lo menos pues bastante extendido en Euskal Herria, y por los años 80 se resume una canción de RIP, que es el Policía No sé si recordaremos, y es un poco el leitmotiv de lo que ha comentado Yolanda, ¿no? Y también está muy vinculado a la perspectiva que tenía y el enfoque que hacía la izquierda en torno a la toma del poder, ¿no? Una confrontación directa con el Estado. En este país incluso se ha dado de una manera mucho más sangrante que en otros lugares. Es cierto que de la mano de una revisión que se da en la izquierda, hay un debate en torno a cuál es el papel y la función de la izquierda en relación al Estado, en relación a sus aparatos. De parte de algunos sectores de la izquierda, se habla de populismo de izquierda, se introduce por ahí la CLA, una serie de autores, sí se pone un poco en cuestión esta cuestión del policía, ¿no? Era el fascismo. Le Bon, concretamente, escribió Psicología de las masas ya hace cerca de 100 años, y bueno, él planteaba como el enfoque emocional era muy muy importante de cara a lo que era la transmisión de ideología política, ¿no? Pues por hacer un resumen, ¿no? En ese sentido, entiendo, por ejemplo, que un target, vamos a Ocharcaba, como podíamos ir a Sestao, como podíamos ir al Casco Viejo, a Vilavieja, un sitio, digamos, susceptible de ser abrazado por el populismo, por un proyecto populista de extrema derecha, ¿no? Un discurso que es cierto que no alude a lo que es la causa global, no alude al largo plazo, alude al corto plazo, alude a lo que son los instintos de miedo mucho más directos, sobre todo en capas de la población, eso que por sus características físicas pues tienen mayores dificultades de defensa. Estamos hablando de colectivos, por ejemplo, de edad muy avanzada, gente muy pobre. ¿Cuál es el remedio de la izquierda? ¿Es suficiente? Hay una captura de pantalla, si queremos introducirla, es suficiente. Hay un discurso de Kakun Gorrochena, que es concejal de H. Bildu, habla que el problema no es el problema es la desigualdad, que no se trata de seguridad. ¿Este discurso conectaría con esos sectores? No creo, creo que ese discurso es la base de la explicación, y es verdad que ahí encontramos muchas claves. El problema es la desigualdad, la lucha entre pobres, de ahí se pueden sacar muchas claves para entender qué está ocurriendo, pero la forma de dar la vuelta es la práctica diaria. Quiero decir, la transformación social no es inmediata, conlleva un trabajo además recorrido. Y te voy a poner un caso práctico, el caso práctico de estos días en el barrio. En el barrio, cuando tenemos la noticia, el mismo jueves hay una reunión de urgencia de todos los colectivos del barrio. Nos juntamos 40, 50 personas, y ese primer día pues hay que escuchar por parte de vecinos y vecinas pues discursos que rozan mucho el racismo, el odio a la persona más empobrecida, unir seguridad directamente con policía, lo inmediato, lo que triunfa. De hecho, es también bastante sintomático, ¿no?, que el PP vaya a Ocharcoaga a dar una rueda de prensa para hablar de este tema, cuando sabe que es un territorio que siempre ha resultado bastante hostil. Eso el primer día. La segunda reunión que hacemos ya el lunes, ahí ya hablando y desde el trabajo y la explicación y tal, le empieza a dar la vuelta y conseguimos enfocar, entender dónde está el problema. Y yo creo que la rueda de prensa que dieron los vecinos que hicieron de Ocharcoaga, para mí es un orgullo en un contexto donde, como tú bien dices, lo fácil es la respuesta inmediata y el más policía y más mano dura. El hacer un análisis profundo de recorrido y devolver la pelota diciendo, ¿dónde está el problema? El problema no es nuestro, de los vecinos, el problema es de este modelo que estamos sufriendo durante años. Y yo, por ejemplo, en ese sentido, estoy muy orgulloso de cómo se da la vuelta, y llegar, por ejemplo, a la tercera reunión con la misma gente, porque esa misma gente ha participado, esas 40 o 50 personas, desde el primer día que tenían esos conatos, como he dicho, hasta la última reunión antes de ir a hablar con la delegación municipal, donde empezamos a hablar de la problemática del barrio, y se hace en modo propositivo, porque en el barrio la gente sabe cuál es el problema y tiene propuestas para llevar adelante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el primer bote
es muy fácil para la derecha. A la izquierda le cuesta 3 votos llegar a la propuesta y a pasar a una de esta ofensiva. Y lo bueno sería aglutinar a esa gente en torno en esas reivindicaciones. Ese es el problema, pues que hace falta práctica y hace falta estar al lado de las personas, y hace falta pues estar, por ejemplo, como hemos estado con muchas vecinas del barrio, y para intentar dar la vuelta a ese discurso inmediato y que yo lo entiendo, pues hay que hacer un trabajo ideológico y hay que estar con las personas al lado, y eso cuesta. Vale, pues tenemos a Javier Muñoz al teléfono. Javier Muñoz es presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Y bueno, Javier, tu perspectiva nos parece interesante en una cuestión de una envergadura que ya supera o trasciende el ámbito de Otxarkoaga como barrio, y es un debate que se ha extendido casi a lo que es el resto de Bilbao. En primer lugar, Javier, hacías referencia, o hemos visto en las últimas entrevistas que te han hecho, que no era una cuestión cuantitativa en relación a si hacía falta más policía, sino de modelo policial, del estilo de hacer labor policial. ¿Qué es lo que querías decir, Javier? Sí, pues evidentemente es eso, ¿no? No quiere decir, y además es que es difícil entrar en cuantificar qué fuerzas de seguridad existen en Bilbao, a las que habría que sumar, pues lógicamente no solo la Policía Municipal. Yo creo que el problema es bien de cuál es la función que debe cubrir hoy la policía en una ciudad abierta, en una ciudad pues que lógicamente tiene problemas de seguridad, como he dicho yo, no son específicos de Bilbao, son específicos de cualquier ciudad que está abierta, que lógicamente ha atravesado una crisis económica muy grande, que ha marginalizado a determinados sectores sociales que ya lo estaban, pero que han empeorado su situación, y falta esa policía de cercanía, esa policía de proximidad que da confianza a la gente, que previene los delitos, esto habría que decirlo en primer lugar, previene o da más garantías de que se puedan prevenir. No quiere decir el que la policía, en fin, pase por la calle, salude a la gente a la que atraviesa, para que eso sea ya garantía total de que no va a haber un delito. Eso está claro que no lo podemos afirmar, porque no sería cierto. Pero qué duda cabe que sí da una mayor garantía de ver, bueno, cómo actúa, ¿no?, la gente en la calle, ¿no? Y ya una primera cuestión de preocupación que vería un policía cuando pasea es que hay niños que no van al colegio, que faltan al mismo. Y ahí falla algo, falla una relación entre los centros educativos, entre las familias y entre las instituciones. Ahí, en ese círculo, es en el que ha fallado esta tragedia de Otxarkoaga, que posiblemente mañana puede ocurrir en otro lugar, porque lógicamente el que delinque no elige un barrio porque sí, es decir, lo elige porque en un momento dado está más seguro que en otro. Y este es un problema grave, es decir, yo creo que el ayuntamiento debe de hacer un esfuerzo, no responder a la clásica llamada de más policía, menos ayudas, que lo hemos llegado a oír en algunas manifestaciones. Menos ayudas se supone que es al que la necesita. Y eso es muy, muy grave, ¿no? Y responder a eso significa, bueno, tener responsabilidad y no dejar que ocurran estas cosas, sino resolver los problemas a fondo de los que parte la tragedia esta que hemos vivido en Otxarkoaga. Hay una segunda cuestión vinculada con esta primera, sería, bueno, desde la información bueno, la percepción que poseemos, que somos personas que habitamos en Bilbao, lo que sí vemos. Bueno, yo vivo en un barrio y es una cuestión que se da en más barrios, y quisiera contrastarla contigo, si hay sensación desde algunos barrios de abandono policial, o de que se priorizan una serie de zonas en detrimento de otras, y si hay sensación en determinados barrios, pues de que la policía no le da prioridad a ese barrio, y que por lo tanto suelen darse, sobre todo pues las noches de fines de semana y así, pues suelen darse delitos. No sé si desde la Federación tenéis información de que existe esa sensación. Bueno, es evidente que cada barrio pues quiere tener lo mejor, y es una aspiración
legítima, vamos, no hay que ponerla en duda, ¿no? Quiere tener, pues lógicamente, zonas verdes, tiene que tener servicios, tiene que tener seguridad. Y es verdad que en cuanto a servicios públicos, sociales, cuidado de los espacios públicos, pues es posible que en los barrios del extrarradio, los que se crearon en Bilbao en los años 50, 60, es decir, en las épocas de una gran migración en la que gente de otras regiones, de otras provincias, venía a trabajar a Bilbao, donde faltaba mucho la mano de obra, ¿no? Esos barrios se han extendido por la ciudad. Pues bueno, y son, comparando con el centro de Bilbao, pues tienen lógicamente carencias, ¿no? Es difícil medir si entre esas carencias está también la de una policía, ¿no? Lo que sí podemos afirmar, como he dicho antes, es que falta una policía vigilante, una policía de barrio cercana que patrulle, y fundamentalmente lo debe de hacer donde cabe, y ellos tienen más información que un ciudadano normal, y yo lo soy, por muy presidente de la federación que sea, no puedo alcanzar a saber dónde están los focos donde se pueden cometer delitos, ¿no? Donde hay personas que están dispuestas incluso en su propio barrio a atentar, como ha pasado en Ocharcuaga. Con toda esa información, que la tienen las fuerzas de seguridad, pues tienen que hacer un mapa de la ciudad donde su presencia debe ser más acusada. Allí donde ven que hay familias desestructuradas, donde la propia área de asistencia social tiene esos datos perfectamente y los debe de compartir con las fuerzas de seguridad. Bueno, aquí hay unos problemas de gente pues que incluso tiene dificultades para la convivencia o no sabe convivir, bien por las condiciones en las que está, bien por sus características, bien por lo que sea. Gente difícil. Y esto no solo en Ocharcuaga, lo hemos visto hace poco en Saspilanda, en Zorroza, donde hay dificultades graves de sociedad. Y son las propias asociaciones vecinales las que lo dicen, no es gente xenófoba. Esos problemas los ve las asociaciones vecinales de cada barrio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es problema de ver si en mi barrio hay más o menos policías. Lo que hay que ver es si hay riesgos de que haya fallos de seguridad, riesgos de delito, y allí pues la policía tiene que intervenir. Uh-huh. Vale, pues muchas gracias, Javier. Era un poco para acabar esa información, esa perspectiva que bueno, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos nos parece fundamental. Muchas gracias por haber tomado parte en el espacio, Javier. Gracias a vosotros. Bueno, hasta la siguiente. Agur. Agur, agur. Bueno, lo que sí queríamos, no sabemos si más policía, menos policía, un poco eso. Qué importante es lo que ha dicho de que no se escucha a las asociaciones que ya avisan y van diciendo y señalando dónde están los problemas y que no hay dónde recoger esa información. O sea, yo sigo focalizando el gran problema que tenemos en la Administración de que no toma en cuenta y que no se acerca a conocer la realidad de sus ciudadanos y que vive de espaldas a nuestra realidad. Y esa es la gran cuestión que saco de la conversación de hoy también. Debate sobre si más policía, menos policía, qué modelo policial es un debate muy pequeño que muchas veces nos perdemos, ¿no? En el debate, más policía, menos policía, no. Pero no, los medios que generan hegemonía, más o menos, que son los que tienen la capacidad de meter este elemento encima de la ecuación, no nos obligan, en cierto modo, a tener que plantear una posición, y una posición que sea creíble y una posición que sea, a la vez, por decirlo de algún modo, una posición que conecte con esas ansias que generan esos medios en torno a determinadas capas. Carlos, quisiera introducir un recurso, bueno, es un recurso, una alusión por Twitter, es de Indauchu, es de un bar, hay probablemente más policía para intentar cerrar ese bar que toda la que podría haber en uno de los barrios de Bilbao. Bueno, es un elemento en torno a reflexionar, ¿no? Algunos quieren más policía, pero vale más policía si se emplea, bueno, un poco al hilo de lo que ha comentado Javier, ¿no? ¿Es más policía o con la misma policía, incluso con menos policía, empleada de otro modo, bajo otro modelo, igual centrándose menos en cerrar bares y priorizando otra serie de cuestiones? No sé, ¿qué opinión te merece? Yo ahí creo, o sea, que remarcaría tres cuestiones. Una, un poco por donde ha ido Yolanda, no tanto que no escuchen, sino
como bien decíamos desde el barrio, y cuando pedíamos una mesa compartida, Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, era porque estábamos viendo que el problema, por ejemplo, en concreto, con las personas que han sido detenidas, en el barrio estaba identificado hace muchísimo tiempo por la comunidad educativa, por asociaciones y demás. Pero la Diputación, que en este caso era la que debería de dar respuesta, o no puede, no tiene capacidad, no conozco bien las entrañas de... Entonces, se ha demostrado que hay una falla en el sistema y que no venía por el tema policial, venía por el tema de que los mecanismos que tenemos de dar respuesta a situaciones de problemas de familias desestructuradas, de chavales y chavalas conflictivas, como ha dicho Javier, que incluso tienen problemas porque desde los centros del barrio se decía que esas personas tenían unos problemas para socializarse con el resto de personas y que tenían que tener pues una respuesta específica. Esa sería la primera vertiente, ¿no? Y eso no tiene que ver con la policía, tiene que ver con cómo hacemos los recursos efectivos y por qué no hay dotación suficiente para que eso sea efectivo. La segunda, un poco donde venía por lo que decía Aritz, ¿qué es un barrio seguro? Un barrio donde hay policía, visual, digamos, porque encima lo que se está haciendo ahora en Ocharcoaga es policía que se vea, que está el coche puesto, con el coche subido en medio de la plaza. O sea, no... para mí un barrio seguro es un barrio que tiene vida, un barrio que tiene comercio. Para mí las personas mayores en el barrio, que tenemos un barrio envejecido, se sienten seguras, pues muchas de ellas seguramente... cuando yo me mudé de casa y empecé a vivir en un bloque nuevo del barrio, pues muchas señoras me dijeron, joder, qué bien, que hay una persona joven viviendo en este bloque y no está tan envejecido. ¿Por qué? Porque les da confianza, porque si les ocurre algo, tienen un vecino que le pueden avisar, tiene una puerta al lado, puede ir y puede solventar problemas. Igual se sienten esas personas seguras si tuviesen una conexión directa con personas que les puedan solucionar el problema y que no sea una odisea cuando tienen una percepción de miedo poder contactar con una persona que les responda. Pues bueno, seguramente la seguridad es muy poliédrica y no es únicamente policía. Yo creo que es ahí donde debemos de ir. O sea, no es policía sí, policía no. Es cómo hacemos, como bien ha dicho Aritz, con todas esas cuestiones, para que en el barrio haya un sentimiento, y yo entiendo, yo hablo con muchas vecinas y vecinos mayores y tienen miedo porque evidentemente les están bombardeando. Pero no les quita el miedo el ver pasar, porque encima no es sostenible esas fotos de coches de policía juntos, porque dentro de 10 días, hoy se han ido los medios y mañana se van a ir los coches. Y evidentemente es cómo se usa todos los recursos que tenemos sociales para acabar con esa sensación y no, pues por ejemplo, para cuestiones que son muy políticas, que es cómo atacamos a ciertos lugares en un barrio que están, pues que son puntos de encuentro sociales, pues pues para darles caña, que es para lo que se usa la policía de forma política. Para ir concluyendo, Yolanda, Carlos ha hecho alusión a una cuestión que ha sido relativamente escandalosa y era de repente, porque hasta ahora nadie se había preocupado, no sé qué juez empieza a emitir órdenes para localizar a 20 menores que andan, pero de repente, porque hasta ahora no había ningún problema, pero de repente surge un gran problema en torno a eso. Eso lo que denota es, primero, una descoordinación impresionante, nadie sabe nada en torno a nada, y en segundo lugar, Yolanda, una cuestión de servicios. Como hemos llegado a leer en publicaciones de días recientes, cómo había educadores que tienen una serie de ratios teóricos y que esos ratios están más que doblados en numerosas ocasiones, con lo cual no se podía dar la atención que precisaban pues esas personas, ¿verdad? Descoordinación, poca inversión en ratios. Y hablaremos de precariedad, ¿no? De precariedad en el sector de privatizaciones, creo, subcontratación, claro, creo que también había. Ese
yo creo que esa es la parte más importante de dónde se estructura la capacidad de dinero que tiene la Administración para destinar a la atención al menor, y cómo cada vez que se recorta siempre en los lugares más sensibles, que son los más cercanos a los niños o a los adolescentes, o a las personas que están viviendo en la calle, por ejemplo, que también ahora sacamos mucha información estos días, están publicando que cuántas personas viven, 200, 300, están viviendo están viviendo en la calle sin techo. O sea, de repente se levanta públicamente o en los medios de comunicación la idea de que si Bilbao es una ciudad segura porque tiene personas en desprotección y abandonados, ¿no? Sabemos que es una fachada, que es para cubrir esas portadas que ha hecho el Correo. Pues ahora tenemos que hacer un par de informes que digan que hemos recogido a los 30 niños o a los 40 y tal. La gran tristeza de todo esto y la gran pena es que estos menores están desatendidos, ellos están sintiéndose que no les va a pasar nada por lo que hacen, en muchos casos. O sea, son menores que aunque entran en centros, luego allí se escapan, salen, tal, o sea, viven un poco ya fuera. No hay suficiente preparación desde la institución o preparación o vocación de atender a estas personas. No hablaría tanto de vocación, sino de recursos. Un poco, yo creo que tampoco podemos caer en la sociedad es culpable, sí, la sociedad tiene su parte de responsabilidad, pero si hay un partido que está gobernando y que está permitiendo esta situación. Es un partido que se va a gastar 3 millones de euros, creo, para traer la antivía a Vizcaya. Sin embargo, tenemos esta situación por ejemplo. Es un partido que es capaz de coger y enviar una invitación para todas las vizcaínas, ¿no? Para que todas vayan a Guggenheim. En modo autobombo para el diputado general. Sin embargo, no tenemos recursos para atender a los verdaderos problemas sociales. Si tenemos exclusión, es que hay exclusión y no se combate, y no hay voluntad política de combatirlo. Entonces, creo que es muy importante fijar el objetivo de que hay un partido que realmente es el responsable de esto. O sea, Bilbao es la única capital de provincia de este estado que lleva gobernado por el mismo partido político. Vale que ha gobernado con socios militares, pues quien ha estado gobernando ha sido el Partido Nacionalista Vasco. De verdad, quiero decir, en 40 años no ha habido ninguna respuesta a esto, no hay ningún tipo de política que sea capaz de solucionar esta cuestión. Es que la conclusión final es que no hay voluntad política. ¿Por qué? Mientras mantengan sus parcelas de negocio, mientras dejen Bilbao bonito para pasear por el centro, pero porros, ¿no?, en los barrios. Pues bueno. Yo creo que estamos de acuerdo. Yo estaba hablando en esa misma línea, ¿no? Voluntad o vocación, o como quieras tú llamarlo, las palabras no es lo que nos detienen. Lo que nos detiene en este momento es que el cuidado del menor, en este momento, que está aumentando el número de menores que están desahuciados, no sería la palabra, pero que vemos que no solo por el caso de Charcoaga, sino por toda la gente que estamos viendo que llega como inmigrantes o colectivos nuevos que se están formando, que no tienen atención y que la institución no da abasto para atender a toda esta demanda, no solo de gente que está sin techo, sino de muchos, se ven, o sea, los ves por Bilbao la Vieja, ves a los grupitos de chavales que van por un lado, que ves que son personas que necesitan afecto, necesitan atención, necesitan generar una estructura de vida, están fuera de ningún sitio, y eso es un poco lo que yo pienso, que no hay voluntad, mejor que vocación, voluntad de afrontar esta problemática, ¿no?, desde las instituciones. Se nos echa el tiempo encima, Carlos, no sé si quieres añadir algo. No, estoy de acuerdo, y yo creo que un poco lo que nos ha mostrado estas 2 últimas secuencias en Bilbao es que cuando la realidad nos estalla en la cara, ¿no?, pues hay algunos y algunas, ¿no?, que es como cuando señalas la luna, que querían dejarlo ahí, acotarlo a un problema policial. Y lo que se está mostrando es que es un problema grave, pues un poco como ha dicho Aritz, o sea, cuando una derecha gobierna durante 40 años y gobierna para los que gobierna, pues te das cuenta que las zonas donde más personas en precario hay, donde más exclusión social hay, pues tienen un montón de problemas que no se han solucionados, y que la problemática pues es profunda y es grave. Y un poco creo que aparte de todo el debate que puede surgir con estos hechos, pero un poco lo que nos han mostrado es la foto de en qué situación estamos viviendo y cómo hay unos problemas estructurales que no se están viendo, pues no se están dando respuesta y no se están resolviendo. Uh-huh. Bueno, pues ya se nos echa el tiempo encima. Es la hora ya de
concluir con el programa. Creo que estamos de acuerdo en una cuestión, y es que la mejor inversión en seguridad que se puede hacer es aquella que previene todos los problemas, es aquella inversión que lo que hace es que las diferencias entre de renta y las diferencias entre las personas vayan disminuyendo, y que por mucho que se gastara todo el PIB posible en policías, pues que ello no tendría por qué forzosamente garantizar la seguridad, y que incluso hay por ahí, por ejemplo, voy a mirar a Estados Unidos, o modelos basados en una securocracia extrema con unas tasas de criminalidad y mortalidad pues que asustan, y a las que a mí me gustaría que no llegáramos. Pues sin más preámbulos, damos fin al programa de hoy. Esperemos que haya servido para que las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla se hayan podido dotar de criterio en torno a esta cuestión. Y bueno, os emplazamos hasta el siguiente programa. Agur. No me gustan sus modales, solo piensan en sus bienes capitales. Esta vez vengo a hablarles con mis armas musicales. No me gustan sus modales, solo piensan en ratas, corbatas, criterio, cuadra de cerdos su imperio. El fin justifica el medio, lágrimas en el cementerio. Y crisis más crisis, mentiras, recortes. Esto no hay quien lo soporte, no. Y encima de que hacen lo que quieren que estés callado, obediente y que te comportes. Y paraísos fiscales sus tierras, y chofer mansiones sus perlas, benéficas apoyando guerras, y poder, avaricias y mierdas. No quiero que suenen bombas, no quiero que suenen acordes.